En la Tierra hay lugares que parecen olvidados por el tiempo y ocultos a la mayoría de las miradas. Son territorios donde la naturaleza conserva su poder primigenio y las condiciones de existencia a veces parecen imposibles. Desde valles helados e infértiles hasta mesetas tropicales, cada uno de estos rincones guarda su historia única. En este episodio nos embarcaremos en un viaje a los rincones más remotos y peculiares de la Tierra. Disfruten la visualización. Viajes a los rincones más remotos y peculiares de la Tierra. Disfruten la visualización. Número 1. Desde tiempos antiguos, la gente ha soñado con una ciudad dorada, la llamaban El Dorado, y creían que se encontraba en algún lugar de América del Sur. Sorprendentemente, los mitos resultaron ser en parte verdad, ya que en Perú hay una pequeña ciudad llamada La Rin, Canadá. Sin embargo, las leyendas se han cumplido con precisión inversa. Este asentamiento fue fundado en el momento en que se descubrió oro en la ladera de los Andes, prácticamente en la frontera entre Bolivia y Perú. Inmediatamente una multitud de buscadores de oro se dirigió a esta zona, decididos a probar suerte y hacerse ricos de la noche a la mañana. No se puede negar que algunos realmente lograron lo que se proponían y rápidamente establecieron una especie de monopolio sobre la extracción de recursos naturales, por supuesto eludiendo al gobierno. Una vez en sus manos la ciudad en crecimiento, aquellos que anteriormente eran mineros, establecieron un sistema de trabajo que se asemejaba a condiciones de esclavitud para sus colegas menos afortunados. Ahora todos los mineros trabajan un mes sin paga, pero tienen la oportunidad de enriquecerse cuando un día se quedan con todos los hallazgos. Es una pura lotería en la que ganan unos pocos, mientras que los demás son forzados a vivir mucho tiempo por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, en La Rin, Canadá, la pobreza es solo una de las facetas del infierno. Para empezar, el asentamiento se encuentra a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que el aire es extremadamente delgado. Como resultado, la temperatura apenas alcanza valores positivos durante el día y por la noche, las frías chozas metálicas donde se alojan los mineros se congelan por completo. No vale la pena hablar de las mínimas comodidades. Toda la infraestructura que hay aquí es solo electricidad adquirida relativamente recientemente, que funciona de manera intermitente y una carretera central decente. Para una ciudad con una población cercana a los 50.000 habitantes, estas condiciones son inaceptablemente malas, y la gente sigue llegando con la esperanza de una vida mejor. Pero parece que eso no es suficiente. El aire, la tierra y el agua están contaminados con vapores de mercurio que se utilizan para purificar el oro extraído de impurezas. No hace falta decir que la vida de los lugareños es corta y muy infeliz. Todo lo que pueden hacer los cansados mineros es malgastar los pocos centavos que ganan con tanto esfuerzo en bares y llegar a las casas de entretenimiento. Por cierto, las mujeres en La Rin, Canadá, tienen aún menos suerte. No se les permite trabajar en las minas, así que todo lo que pueden hacer es pescar migajas de oro del río o trabajar en esos mismos locales de entretenimiento. En parte por eso todos los habitantes locales padecen un impresionante repertorio de enfermedades de diferentes grados de gravedad, y en el mejor de los casos viven hasta los 50 años, aunque a menudo menos. Número 2. El diminuto pueblo de Oymyakon, ubicado cerca del Círculo Polar Ártico, en el Ulus de Oymyakon de la República de Sajá, es un lugar donde cada residente desafía diariamente el clima severo y la naturaleza, negándose obstinadamente a abandonar este territorio poco acogedor con condiciones climáticas extremas. Este lugar es conocido en todo el mundo como el más frío del planeta donde viven personas. Aunque la población local es muy pequeña, apenas unas 500 personas en todo el pueblo, son ellos quienes defienden tenazmente su derecho a existir frente a la propia naturaleza. De hecho, no se puede decir con certeza cuándo surgió Oymyakon. Inicialmente, este territorio era un lugar de asentamiento para los yakutos que criaban renos.
Pero con la llegada del poder soviético, su estilo de vida nómada llegó a su fin. A los ganaderos se les obligó a elegir un lugar para residir permanentemente, y ese lugar se convirtió en el pueblo rodeado de montañas por todas partes, a través de las cuales fluyen arroyos que nunca se congelan. El propio nombre Oymyakon, en el idioma evenki, se traduce como agua que no se congela y lugar donde hiberna el pez. Quizás por eso la dieta principal de los yakutos y rusos, que llegaron al pueblo después de ser exiliados de Siberia, se basa en el pescado y la carne. Lamentablemente, con tal clima ser vegetariano no es posible, ya que el verano es corto y bastante fresco, por lo que es inútil dedicarse plenamente a la agricultura, así que deben recolectar los dones de la naturaleza en los bosques circundantes. Los lugareños tampoco han tenido suerte con otros beneficios de la civilización. La calefacción central no tiene sentido en condiciones de permafrost, y el suministro de agua solo funciona en los meses de verano. En invierno el agua en las tuberías se congela por completo. Por cierto, los lugareños nunca apagan los motores de los automóviles por la misma razón, porque a menos 50 grados Celsius no se puede volver a encender. Y lo que le sucede a una persona a tal temperatura no es difícil de imaginar, así que solo queda envidiar la fuerza de espíritu de los habitantes de Oymyakon. Número 3. En 1963, al suroeste del archipiélago de Vestmannaeyjar, comenzó la erupción de un volcán submarino. Nadie podía imaginar que esto le daría a nuestro planeta una nueva isla Surtsey que existe hasta hoy. Desde 1963 hasta 1967, la lava del volcán brotó casi continuamente a la superficie y se solidificó formando una nueva isla. Inicialmente su superficie era de 2.7 kilómetros cuadrados, pero actualmente se ha reducido casi a la mitad, a 1.5 kilómetros debido a la erosión costera. Además de Surtsey, durante este mismo período se formaron varias islas más, pero fueron rápidamente despojadas por los vientos y las olas, así que no quedó rastro de ellas. Los científicos consideraron la aparición de Surtsey como un regalo de la naturaleza y decidieron estudiar cómo se desarrollaría la vida en la isla de manera natural, sin la intervención humana. Para este fin, Surtsey fue incluido en la lista de Patrimonio Natural de la UNESCO y se restringió estrictamente el acceso a esta área. Solo a un pequeño grupo de científicos se les permitió pisar estas tierras exclusivamente con el fin de observar el desarrollo del ecosistema de la isla, prohibiendo incluso llevar bacterias externas que, por cierto, se establecieron allí de inmediato. En primer lugar, comenzaron a crecer líquenes y musgos en la isla, pero ahora también se pueden encontrar plantas con flores y arbustos traídos por aves migratorias. De hecho, estas aves fueron las primeras en diseminar las semillas de las plantas al fertilizar generosamente la nueva tierra con sus desechos. Ahora las aves marinas anidan con frecuencia en Surtsey, lo que acelera el desarrollo del ecosistema local. Sin embargo, el proceso de erosión de la isla volcánica no se puede detener. Cuanto más pasa el tiempo, más se erosionará la capa superior del suelo hasta que de Surtsey no queden más que los trozos más sólidos de roca. Según los científicos, este proceso no tomará más de un siglo y al final se podrá decir que la isla comenzará su segunda vida más prolongada. Número 4. Increíblemente lejos de Gran Bretaña, prácticamente en medio del Océano Pacífico, se encuentra el asentamiento más remoto del reino que ocupa el territorio de la isla Pitcairn. Bajo este nombre se esconden 5 islas, pero solo una está habitada permanentemente. Pitcairn, en el estado de 2021, era considerado el territorio menos poblado del mundo, ya que en ese momento la población local se limitaba a 47 personas. Actualmente este número fluctúa alrededor de 50 personas, cambiando de año en año. La vida de los habitantes locales no es fácil. Hasta 2002 en las islas no había electricidad,
y el acceso a Internet y otros beneficios de la civilización sigue siendo extremadamente limitado. Sin embargo, todo esto no es tan interesante como la propia historia de este lugar. Las islas fueron descubiertas por primera vez en 1606 por el navegante portugués Pedro Fernández de Quirós. Sin embargo, en ese momento, además del nombre, estos territorios no recibieron ningún desarrollo ni se unieron a Portugal. En 1767, las islas fueron redescubiertas por el oficial británico Philip Carteret, quien las volvió a nombrar pero ya con un toque inglés. Sin embargo, no hizo ningún intento de desembarcar debido a la complicada línea costera alrededor de Pitcairn. Los primeros colonos en la previamente deshabitada isla aparecieron solo más de 20 años después, cuando el barco británico Bounty, dirigido por los amotinados, trajo aquí a mujeres tahitianas capturadas, y la tripulación decidió establecerse en este territorio. Durante casi 20 años, todos los habitantes lucharon por el poder entre ellos y al mismo tiempo tuvieron hijos. Cuando en 1808 llegó a la isla, el barco del capitán Folger encontró solo a 9 adultos, entre los cuales solo había un hombre y 25 niños mestizos nacidos de la unión de británicos con tahitianas. Solo en 1838, Pitcairn pasó bajo el dominio británico, convirtiéndose en su colonia, y fue el único lugar donde se estableció un gobierno democrático que permitía a las mujeres participar en las votaciones. Cuando la población de la isla habitada se volvió excesiva, algunos residentes decidieron mudarse a la vecina Norfolk, pero al fundar allí otro asentamiento, algunos regresaron a Pitcairn. Solo en 1914 se estableció una ruta de transporte a las islas desde Nueva Zelanda, y entonces la cantidad de llegadas aumentó drásticamente. Algunos incluso decidieron mudarse permanentemente a Pitcairn, convirtiéndose en parte de este lugar. Número 5. En la época de los grandes descubrimientos geográficos, solo un imperio marítimo perezoso no se molestó en enviar una expedición por todo el mundo. Naturalmente, el líder indiscutible fue Gran Bretaña, pero Francia tampoco quería quedarse atrás de su vecino competidor y también se apoderó de un trozo de tierra en el otro lado del planeta, en el Océano Índico. El descubridor de este futuro territorio francés fue Yves Joseph Kerguelen, cuyo nombre ahora lleva todo el archipiélago. En 1772 vio por primera vez esta tierra, y un año después volvió a llegar a ella, pero su pie nunca pisó la tierra. Al regresar a Francia, Kerguelen fue responsabilizado por la muerte de varios marineros y por ocultar la verdad sobre su primer viaje, lo que lo privó de la honra de ser llamado el descubridor. El británico James Cook llegó a la Nueva Tierra en 1776 y, a pesar de la opinión inicial sobre su naturaleza continental, determinó que era una isla dándole el nombre de Isla de la Desolación. Hasta el siglo XX, en esta tierra remota, la gente cazó ballenas y focas, lo que llevó a estos animales marinos al borde de la extinción. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas islas fueron frecuentemente utilizadas por los militares alemanes. Y para evitar que se establecieran tranquilamente en las aguas tranquilas, los australianos minaron fuertemente el archipiélago. Parte de estos artefactos militares explosivos permanecieron allí hasta la década de 1950. En la actualidad, en la isla principal del archipiélago, se han construido varias bases de investigación científica, por lo que no es sorprendente que periódicamente alrededor de 100 empleados de la estación residan en Kerguelen. En general, las islas son bastante habitables, aunque las condiciones climáticas son bastante frías durante todo el año. Inicialmente en Kerguelen no había animales terrestres, solo especies marinas de pingüinos, focas y aves. Sin embargo, con la llegada de los humanos, se introdujeron en el ecosistema local conejos, gatos e incluso ovejas. Estas últimas tuvieron que ser exterminadas, ya que amenazaban con la extinción total de las plantas endémicas locales, como el repollo de Kerguelen.
La productividad del suelo local se puede explicar fácilmente por el hecho de que hace millones de años, el archipiélago era parte de una meseta volcánica completa, ahora sumergida en el fondo marino, y las que quedan en la superficie son solo las cumbres de volcanes sumergidos. Número 6. A veces, para estudiar en detalle ciertos fenómenos atmosféricos y cósmicos, no solo se requieren científicos altamente calificados, sino también estaciones de observación especiales que cumplan con los requisitos necesarios. Para estudiar la vida en el océano, se construyen bajo el agua. Para investigar la Tierra se perfora el planeta en profundidad, pero para observar la atmósfera y el espacio antes del primer vuelo se necesitaban condiciones especiales y el Polo Sur cumplía perfectamente con ellas. En 1956, Estados Unidos aterrizó por primera vez en la Antártida después de casi medio siglo y comenzó a construir la estación del Polo Sur, hoy conocida como Amundsen Scott. Para evitar que los estadounidenses reclamaran las ricas reservas de recursos naturales bajo el hielo de la Antártida en 1959, se firmó un tratado del mismo nombre, según el cual el Polo Sur se considera una zona libre de reclamaciones de países. Todos los recursos naturales, así como las estaciones ya construidas en la región de la Antártida, debían servir al bienestar de toda la humanidad y no permitir la apropiación de los conocimientos obtenidos solo por un país. Sin embargo, para mantener las instalaciones y realizar observaciones, se requieren personas, y estas son los investigadores que residen regularmente en la estación en condiciones climáticas extremadamente duras. La temperatura en invierno puede caer a valores muy extremos, por lo que no es sorprendente que aquí nada crezca y nadie viva salvo algunos insectos muy resistentes al clima frío. Además de las personas que llegaron para mantener la estación y los perros que trajeron con ellos, solo aves migratorias pasan de vez en cuando sobre la Antártida y pueden disfrutar junto a ellos de las hermosas vistas heladas del Polo Sur. Número 7. La isla deshabitada Bouvet se puede considerar legítimamente como una especie de guardián de la Antártida, lo que involuntariamente le otorga un sello de soledad. A pesar de su diminuto tamaño y su historia bastante complicada, este territorio posee misterios ocultos bajo la niebla, al igual que la isla misma. Este trozo de tierra protegido bajo las nieves fue descubierto por primera vez en 1739 por el francés Bouvet de Lozier, quien cometió un par de errores fatales por lo que la isla fue descubierta varias veces. Para empezar, pensó que la tierra que había encontrado cubierta por una densa niebla era el territorio de un continente hipotéticamente existente, lo que llevó al descubridor a nombrar la isla como el Cabo de la Circuncisión del Señor. Pero como si eso no fuera suficiente al marcarla en el mapa, cometió un pequeño error en los cálculos indicando coordenadas incorrectas de longitud, por lo que James Lindsay, que navegaba por la misma ruta, la nombró en su honor aunque no desembarcó. En 1825 los británicos reclamaron esta tierra aproximadamente 10 años después de la conquista de Tristan da Cunha, el archipiélago más cercano a este lugar, y la llamaron Isla Liverpool. En 1927, la tripulación de un barco noruego declaró a Bouvet parte de Noruega, lo que provocó algunos problemas políticos entre Noruega, Gran Bretaña y de manera inesperada la URSS, ya que los conquistadores también reclamaron como su territorio la isla Pedro I, que es prácticamente parte de la Antártida. En el caso de Inglaterra se alcanzó un compromiso rápidamente y Bouvet se unió a Noruega, mientras que las reclamaciones sobre la isla Pedro I no son reconocidas por la mayoría de los países debido al Tratado de 1959 sobre la Antártida. En la actualidad, se puede acceder a este territorio por aire o, si se tiene suerte, por agua. Aunque no hay población permanente en la isla, hay una estación meteorológica automática que registra los vientos. Aquí prácticamente no hay vegetación ni animales, salvo algunas aves migratorias y focas que rara vez llegan.
Sin embargo, en 1964, para sorpresa de todos, se encontró un bote en la isla lleno hasta el borde de suministros, pero no había rastro de a quién pertenecía, ni de dónde había venido. Y en 1979 se registraron erupciones térmicas en Bouvet, que al principio se atribuyeron a una explosión nuclear. Pero todo resultó ser mucho más simple. Fueron movimientos de flujos de magma en la caldera de un volcán extinguido hace unos miles de años, cuya cima es de hecho la isla Bouvet. Número 8. En la parte oriental de Groenlandia, entre los pintorescos fiordos, se oculta uno de los asentamientos más fríos y de difícil acceso del planeta, Ittoqqortoormiit. Antes de recibir su nombre groenlandés, este lugar se llamaba Scoresby Sund, en honor al descubridor William Scoresby, quien marcó este territorio en los mapas en 1822. A pesar de su evidente inaccesibilidad, esta región no está completamente aislada del mundo. Se puede llegar a ella con bastante facilidad por aire gracias a una plataforma de helicópteros cercana al asentamiento que está disponible todo el año y en períodos de deshielo, cuando el hielo no bloquea los fiordos en barco. Además de su población bastante modesta, que consta de aproximadamente 350 personas, la naturaleza local es rica en diversas formas de vida e incluye criaturas tan inusuales como narvales, focas morsas, osos polares, bueyes y zorros árticos. Cuando los primeros colonos, principalmente de la comunidad inuit, llegaron a este territorio, prosperaron cazando animales y vendiendo su presa en el continente. Además, anteriormente en esta región de Groenlandia ya habían vivido tribus inuit, como lo demuestran las diversas ruinas y hallazgos arqueológicos encontrados. En la actualidad, Ittoqqortoormiit se ha convertido en un lugar muy atractivo para el turismo activo y extremo. Además de los impresionantes paisajes de los fiordos, el territorio alrededor de la ciudad está lleno de montañas, y los posibles encuentros con animales salvajes solo aumentan el interés de los exploradores. Número 9. Socotra puede ser considerada el archipiélago más extraterrestre de nuestro mundo. Este territorio, relativamente pequeño, fue alguna vez parte del continente africano, pero como resultado de un cataclismo natural, se separó de él hace aproximadamente 6 millones de años y se desplazó 350 kilómetros mar adentro. Lo interesante es que esta tierra se fue con un bagaje de plantas y animales que durante millones de años han evolucionado de manera completamente diferente a sus hermanos continentales. Así la isla se convirtió en un ecosistema completo, como si estuviera desconectada del resto del mundo con sus endémicos y paisajes únicos. Incluso en la antigüedad Socotra estaba habitada como lo confirman los hallazgos de rastros de la cultura de Olduvai que datan de casi 1,5 millones de años. En el mundo antiguo, el archipiélago tenía un gran valor debido a sus recursos raros como una variedad única de aloe, el árbol de drago y los productos del mar, la perla negra y el ámbar. Socotra ha estado bajo el dominio de Hadramaut, Alejandro Magno, sultanes portugueses piratas y muchos otros. Actualmente el archipiélago está gobernado por el poder de Yemen, lo que convierte a todos los habitantes de las islas en ciudadanos de este país. Cabe mencionar que además de Socotra, los habitantes locales también han ocupado las islas Abdelkuri y Samha, dejando Darsa Sabunya y Kalafuran deshabitadas. En total, menos de 100,000 personas viven en el archipiélago, y todos hablan la lengua socotri, que pertenece a las lenguas semíticas, aunque muchos también dominan el árabe. Sin embargo, en el dialecto socotri no hay escritura que fue desarrollada recientemente por científicos rusos. Todo el patrimonio cultural de Socotra representa un vasto conjunto de relatos orales y canciones que se transmiten tradicionalmente de generación en generación. Aunque en las islas prácticamente no hay comodidades como agua corriente y electricidad, los habitantes locales se han acostumbrado a sus costumbres y viven tranquilamente dedicándose a la pesca, la cría de ganado y la recolección de todos los dones de la naturaleza que ofrece el archipiélago.
Número 10. Las garras codiciosas del Imperio Británico, que una vez dominó los mares y océanos de todo el planeta, llegaron incluso a un remoto archipiélago en medio del Océano Atlántico. La isla habitada de Tristan da Cunha es parte del territorio de ultramar de las Islas Santa Elena Ascensión y Tristan da Cunha desde 1816. En esos tiempos el poder británico en los mares era prácticamente absoluto y no dudaron en anexar la tierra a sus territorios. Sin embargo, la verdadera historia de este archipiélago comienza en 1506, cuando Tristan da Cunha avistó las islas y decidió presumir de haberles dado su nombre. Sin embargo, no puso pie en la tierra que había nombrado y se alejó de regreso a Portugal. En 1810, el americano Jonathan Lambert, originario de Massachusetts, se estableció en la isla y reclamó el territorio para su país que él mismo había fundado aquí. El estado de la isla Refreshment existió durante aproximadamente 5 años, 3 de los cuales con el fallecido gobernante en 1812. Tras la captura del territorio por parte de Gran Bretaña, 15 personas se asentaron en la isla, 8 hombres y 7 mujeres. Ellos se convirtieron en los antepasados de prácticamente todos los isleños que viven hoy. En la actualidad, la vida en la isla, aunque bastante ermitaña, no carece de los beneficios de la civilización. Hay electricidad e internet, el océano abierto al lado donde siempre hay abundancia de mariscos, y la tierra local comparte generosamente cosechas de papa con la gente y hierba con el ganado. Por cierto, dado que Tristan da Cunha es una isla volcánica cada pocos años, el volcán Queen Mary's Peak entra en erupción, inundando el territorio con lava, lo que tiene un efecto positivo en la productividad, aunque también causa muchos problemas a los habitantes locales. En 1961, la erupción fue especialmente destructiva, por lo que los isleños fueron evacuados a Gran Bretaña y a la isla Santa Elena. Pero después de un par de años, casi todos los residentes regresaron a sus hogares, trayendo consigo nuevos colonos de la Gran Tierra. Además de Tristan da Cunha, otros territorios del archipiélago han sido declarados reservas naturales debido a la abundancia de endémicos, tanto entre las plantas como entre los animales. Los más conocidos de ellos son el pingüino de cresta y el petrel de Tristan, un pequeño pájaro no volador. Aunque la lejanía de la isla presenta ciertas incomodidades, incluida la ruta de suministro que obliga a los barcos con provisiones a navegar casi una semana a través del océano, el archipiélago tiene un atractivo especial que hace que los locales amen esta tierra y la consideren su hogar. Número 11. La montaña Roraima. Situada en el punto de intersección de 3 países, puede considerarse legítimamente uno de los lugares más aislados de nuestro planeta. Formalmente, esta maravilla natural pertenece simultáneamente a Brasil, Guyana y Venezuela, pero nadie puede decir con certeza dónde se encuentra la frontera entre los países. La altura de esta montaña es de 223 metros sobre el nivel del mar, y no todos pueden superar el camino hacia la cima. Además de los acantilados verticales compuestos de rocas que datan del período cámbrico, cuya edad ha superado los 2.000 millones de años, las condiciones climáticas complican seriamente el camino hacia la meseta celestial, que parece detener deliberadamente a los viajeros. Solo aquellos que se encuentran en excelente forma física pueden superar este camino. Por cierto, Arthur Conan Doyle fue uno de ellos, y la inspiración que lo visitó en la meseta le dio al mundo la novela de ciencia ficción El Mundo Perdido. Los que llegan a la cima se encuentran con un trozo de naturaleza única desconectada del mundo, con plantas inusuales y animales aún más raros. Uno de estos endémicos es la rana guianense, que no ha aprendido a saltar, pero puede esconderse rápidamente enrollándose en una bola y rodando fuera de un lugar peligroso como un bollo.
La flora local también impresiona especialmente por su afición a alimentarse de insectos, ya que el suelo de la meseta es bastante escaso en microelementos. Aunque la mayoría de las personas solo pueden admirar Roraima desde la base, este lugar realmente merece atención y un estudio detallado. Número 12. Históricamente las personas tienden a asentarse a lo largo de las costas de océanos y ríos. Es comprensible, las fuentes de agua dulce siempre han sido y serán lo que atrae a personas y animales, y el territorio amazónico salpicado de arterias acuáticas se convirtió en un imán para los colonos desde tiempos antiguos. Sin embargo, con el desarrollo de la civilización, muchas tribus ocultas en las exuberantes selvas del Amazonas quedaron desatendidas. Los raros encuentros con el mundo exterior generalmente solo traían sufrimiento y muertes sin sentido. Investigadores y conquistadores de tierras capturaban sin piedad a los nativos, llevándolos a la esclavitud, y traían a su vida autóctona armas modernas y enfermedades. Precisamente por esta razón, el Vale do Javari, en el corazón de Brasil, se convirtió en la reserva más grande del mundo, con un territorio comparable al de la actual Austria. Anteriormente aquí vivían aproximadamente 4 millones de personas, pero después de las calamidades sufridas a manos del mundo exterior, la población se redujo drásticamente a unos pocos miles de nativos. Algunos de ellos pertenecen a grupos no contactados, es decir, tribus, a las que no se puede acercar por ley. La única forma de estudiar su vida cotidiana es a través de grabaciones de drones que ayudan no solo a monitorear el estado de las tribus, sino también a detectar a tiempo actividades ilegales de varias organizaciones que buscan tanto la tala de árboles como la captura de la población indígena. Aunque su vida puede parecer primitiva para el hombre moderno, estas tribus han preservado sus costumbres y tradiciones mucho más tiempo de lo que pensamos. Así que el Vale do Javari es legítimamente considerado su tierra, a la que no se debe reclamar. Número 13. En los intactos rincones de la meseta tibetana se encuentra uno de los lugares más aislados de nuestro planeta donde vive gente moto. Aparte de su población bastante escasa, el único pueblo humano en muchos kilómetros estas tierras pueden presumir de la impresionante belleza de la naturaleza virgen. La mayor parte de la tierra circundante está ocupada por bosques tropicales del norte que han surgido aquí gracias a las masas de aire que vienen del Océano Índico. En estos ricos tesoros naturales crecen tranquilamente orquídeas silvestres y helechos, muchos de los cuales son endémicos de esta región. Tal vez por eso, porque siempre ha sido difícil para las personas llegar a moto. El ecosistema en los bosques se ha desarrollado de forma independiente y no ha sentido la influencia humana. En parte debido a que esta región ha sido considerada sagrada durante mucho tiempo y a menudo se le llama el camino al paraíso. Hasta hace un par de décadas, el único camino hacia Moto pasaba por un viejo puente colgante instalado hace más de 100 años. Solo en la última década se ha podido construir una carretera completa hacia el asentamiento, lo que ha llevado a un flujo interminable de investigadores y científicos que se han propuesto estudiar los bosques locales en busca de nuevas especies de plantas y animales. Número 14. El volcán activo más solitario de nuestro planeta se encuentra en la Antártida, en la isla Ross, y se llama Erebus. Aunque este objeto natural es más pequeño que sus vecinos que forman la masa de Vinson, y no es el único volcán de la isla, Erebus merece la atención de los científicos. Cabe mencionar que este volcán no solo es activo, sino que ha estado en actividad continua desde 1972, lo que por cierto afecta negativamente a la capa de ozono del planeta, que sobre la isla Ross tiene el grosor más mínimo precisamente debido a las constantes erupciones. Las frecuentes emisiones de metano e hidrógeno no solo destruyen el ozono en la estratosfera, sino que también han dado lugar a fumarolas de hielo, torres naturales de vapor congelado, que destacan en medio de las vastas y heladas extensiones de la isla.
Además, a los científicos les interesa mucho el lago de lava que se ha formado como resultado de la acumulación de magma en el cráter del volcán. El descubrimiento del monte Erebus se debe al explorador polar británico James Clark Ross, en honor al cual fue nombrada la isla que él encontró. Sin pensarlo mucho, nombró a las dos montañas que descubrió como Erebus y Terror, en honor a los barcos desde los cuales la tripulación del descubridor llegó a la isla. A pesar de la gran atención de los científicos, la historia de Erebus tiene una mancha oscura relacionada con el desafortunado vuelo 901 de la compañía neozelandesa, cuando debido a la mala visibilidad el avión chocó contra la ladera de la montaña y se estrelló llevándose consigo la vida de 257 pasajeros. Actualmente los vuelos sobre la isla Ross están prohibidos para evitar la repetición de la tragedia. Número 15. ¿Dónde creen que se encuentra el desierto más seco del mundo? La respuesta les sorprenderá ya que este lugar está ubicado en la Antártida y se llama los Valles Secos de McMurdo. Territorialmente se encuentran en la Tierra Victoria, una de las regiones de la Antártida. Según el tratado firmado en 1959, este lugar está fuera de la jurisdicción de cualquier país y no puede ser reclamado. Sin embargo, nadie prohíbe investigar McMurdo, y aquí se puede estudiar mucho. Según la opinión de los científicos, la atmósfera de los valles secos se asemeja más a las condiciones de Marte, por lo que en su momento la NASA los utilizó para probar las sondas espaciales Viking. Las condiciones especiales de este lugar se logran gracias a los vientos catabáticos que soplan a 150 km/h y evaporan cualquier agua que caiga en las tierras de McMurdo. Por esta razón, aquí prácticamente no hay nieve ni hielo, pero hay varios lagos hipersalinos. Un brillante ejemplo de estos cuerpos de agua es el lago Vanda, que tiene una corteza de hielo permanente de 21 metros de profundidad. Sin embargo, toda el agua que se encuentra por debajo de esta marca tiene una temperatura de menos 13 grados Celsius, pero sigue en estado líquido. Esto se debe a la excesiva salinidad que es 7 veces mayor que la del agua de mar. Aparte de las extremadamente resistentes bacterias endolíticas, no hay otra vida en este lugar. Además, las áreas con nieve permanente tienen más vida que los valles secos de McMurdo, lo que hace que este lugar sea tan único para nuestro planeta.